invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 11, Juan 11. Bueno, yo tengo la costumbre de recordar solamente en la iglesia, ¿verdad?, donde predicamos, enseñamos, recordar apagar su celular. Aquí yo creo que hace lo mismo, ¿verdad? Usted apague su celular o póngalo en avión, qué sé yo. La única llamada más importante que va a recibir en esta tarde es la llamada de Dios, ¿verdad? Entonces, a menos que usted espere una llamada muy importante, pues bueno, yo creo que puede esperar, ¿verdad?, ahí atrás para no distraer. Y vamos a ser breve. El pastor me dijo que son de carrera larga, que está como a las 8, algo así. Bueno, entonces, ¿verdad?, no se crea. Juan 11, versículo 38 al 44. Así como están sentados, ¿verdad?, yo entiendo que ya han pasado tiempo parados. Vamos a Juan 11, 38 al 44. Sígame ahí con su vista. Dice la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. La Biblia menciona ciertas cosas que vamos a hacer en el cielo cuando vayamos a casa. Hay otras cosas que vamos a dejar de hacer cuando vayamos a casa. Una de ellas es: ya no va a haber necesidad de leer la palabra de Dios día con día, porque ahí estará el Señor Jesucristo, y Él dice que lo iluminará todo. Otra cosa que habla: los que estamos en el cielo seremos salvos. Ya no habrá manera de seguir ganando almas. Amén. Porque el que está ahí, salvo seguramente. Pero hay otra cosa que dejaremos de hacer cuando estemos en el cielo, y es el depender de Dios en oración. Ya no va a haber necesidad de estar de rodillas, clamar a Dios y pedir que Él supla. Amén. Porque no va a haber necesidad de eso. La Escritura dice, versículo 42, usted conoce la historia. Jesús resume, dice, versículo 42, 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y note esta frase: yo sabía que siempre me oyes. Y de eso quiero hablarle. Yo sé que siempre me oyes. Si hay algo que el creyente debe estar seguro, es que Dios nos escucha, Dios oye. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra y la enseñanza. Glorifique su nombre en ese día, Señor. Ábrenos desde el cielo. Necesitamos palabra de Dios y no de hombre. Hágame a un lado, Padre, y que su nombre sea glorificado. Y ayúdenos, Señor, a que cada día podamos aprender a depender cada vez más de usted, mi Dios. Y tal como su palabra dice, el que pide recibe. Señor, ayúdenos en esta noche, porque pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vivimos en tiempos tan deprisa que a veces se nos olvida que el tiempo es de Dios. Y tan así es que nos preocupamos por tantas cosas que este mundo ofrece. Y nuestro tiempo se acaba, y muchas veces llega la noche y ni siquiera hemos doblado rodilla para dar gracias a Dios, y mucho menos para hacer peticiones a nuestro Dios. Y esa es la razón de por qué estamos viviendo una vida superficial. Y creemos que todo
va a venir las cosas por sí solas y no por obra de Dios. Y menos en respuesta a una oración que no estamos haciendo. Y muchas veces suceden milagros, mi hermano, por parte de Dios que no vemos. Y es porque no tenemos una vida íntima con nuestro Dios. Y somos absortos a la voz de Dios. Y esa es la decadencia de nuestra vida espiritual muchas veces. Porque no estamos oyendo la voz de Dios, no estamos conectados con nuestro Dios, no nos damos cuenta de la provisión de Dios, el cuidado fiel que Él tiene sobre nosotros. Y pensamos, y el diablo nos engañamos a nosotros mismos, pensamos que somos porque somos sabios, porque buscamos los medios. No, es porque Dios nos quiere bendecir. Jesús dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y qué importante es esto. Déjeme hablarle tres cosas en esta noche respecto a este punto. Primera cosa, si queremos que Dios nos escuche, debemos estar limpios para ser escuchados. Juan capítulo 9, versículo 31, Juan 9, 31, ahí cerquita, la escritura dice, entonces, 9:31 dice la palabra de Dios, y sabemos que Dios no oye, dice, a los pecadores, pero si alguno, dice, es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cualquiera, mi hermano, que haga la voluntad de Dios, cualquiera, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, en el sentido de que Dios quiere algo limpio. Si miramos capítulo 9, versículo 3 al 19 de Daniel, usted va a mirar la oración de Daniel, que él clama y él pide ser escuchado, pero también él reconoce y él dice que, Padre, somos nosotros que hemos fracasado, hemos pecado, dice, imploramos su nombre porque pecamos contra ti nos hemos rebelado. Él reconoce su pecado y él pide perdón, él pide ser limpiado. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, sanaré de su tierra y perdonaré su pecado. Dios quiere mostrar su poder. Dios quiere mostrar bendiciones vez tras vez sobre sus hijos. Él es alegre y Él quiere suplir nuestras necesidades como un padre a un hijo. Amén. Pero Dios quiere que seamos limpiados. Y Dios quiere limpiarnos. Y Él puede limpiarnos. Amén. Dios no usará algo que está sucio. Por eso la palabra misma dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios es santo. Y desde un principio estableció, dice su palabra, santidad a Jehová. Esa es la razón por qué tanta insistencia en la predicación contra el pecado. Amén. Y lo que era pecado a los ojos de Dios hace 20 años, 50 años, sigue siendo pecado. Amén. A veces queremos cambiar la Biblia a nuestra manera, a los tiempos. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Justa, perfecta, santa, que convierte el alma. Amén. Y qué importante es estar limpios. A veces no entendemos esto. Hace años recuerdo cuando estábamos en el instituto trabajando ahí, ganando almas y llevando gente a la iglesia ahí en Monterrey. Recuerdo que llevamos varios jóvenes, pero de repente hay uno que no quiere oír, no quiere entrar al servicio, ¿verdad? Llega a la iglesia, pero pues ahí se queda afuera, ¿verdad? Qué sé yo. Así había un joven. Y esa vez, perdón, puse alarma. Ese joven no quería estar en la iglesia. Y él se fue, todos adentro. Cuando llegó la hora de salida y nos íbamos ya rumbo de regreso a la casa, faltaba uno y empezaron a buscar. Hey, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está? Y no salía. Y de repente nos empieza a llegar un olor, pero feísimo. Olor a drenaje.
decíamos, ay, ¿qué huele? ¿Qué huele? Cuando de repente vemos ahí en la parte de atrás en el autobús, ahí estaba, acurrucado, y todo sucio, todo mugroso. Y dijimos, ¿y qué te pasó? ¿Verdad? Es que me escondí y me vine corriendo entre la maleza y no sabía que ahí pasaba el drenaje, ¿verdad? Y se fue al drenaje. Tuvimos que mandarlo a bañar, a tirar su ropa, ¿verdad? Para que pudiera subir el camión, si no, no iba a subir, ¿verdad? ¿Sabe que muchas veces tenemos que hacer eso? Si queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, Dios dice, hay algo que no está bien, ¿verdad? Hay algo que no huele bien contigo. Y no es que no se refiere a nuestro perfume o que no nos hemos bañado, ¿verdad? No. Dios quiere limpiar nuestra vida de pecado, de maldad. Pecado confesado es perdonado. Pero pecado que no se confiesa no puede ser perdonado. Dios dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si uno se limpia y dice, a ese oye. Y la pregunta es, ¿quién no quiere recibir de Dios? Amén. ¿Quién no quiere recibir de Dios? Jesús dijo, yo sé que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de estos, que crean. A veces no creemos eso, que Dios puede oír, que Dios puede suplir, que Dios quiere, pero Dios quiere limpiarnos. Si confesamos sus pecados, es fiel y justo para perdonarnos pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema es que hoy en día toleramos el pecado de todas maneras en las iglesias, en la juventud y tantas cosas, porque no queremos ofender, porque no queremos que se vaya de la iglesia, porque no queremos esto y lo otro y aquello, y se va acumulando. Y Dios dice, yo quiero limpiar, quiero perdonar, quiero humillar a mi pueblo. Segunda cosa, yo sé que siempre me oyes, pero necesitamos ser limpios y reconocer que todo proviene de Dios. Mire conmigo Juan capítulo 3, versículo 27. Dice, vamos porque el tiempo se nos va. Juan 3, 27, este versículo a mí, yo lo he agarrado, yo lo tengo. Dice ahí Juan 3, 27, perdón, voy para allá. Dice, respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, note eso, si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Tenemos que reconocer con toda humildad que todo lo que obtenemos o lo que podemos obtener o todo lo que hay en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, todo, absolutamente todo, Dios dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo proviene de Dios. El diablo nos hace pensar, creer que podemos hacer más por nuestros propios esfuerzos que por la oración. Y por eso no oramos. Más por medio de nuestra relación con los hombres que con nuestra intercesión ante Dios. Voy a repetir, hermanos. Creemos que es más por nuestra relación con los hombres que con nuestra intercesión ante Dios. Y eso es mentira, vamos. Y cuando hay necesidad, cuando hay falta de esto, pensamos primero aquí, voy a ver a quién llamo, ¿verdad? Amén. Y pensamos que eso es lo que nos va a solucionar. Y yo entiendo, no malentienda. Qué bueno que Dios usa personas, amén. Pero en primera instancia, en el primer momento, el creyente debe pensar, necesito orar a mi Dios, que todo lo puede, que todo lo suple, que no hay imposible para Él, mas el justo por la fe vivirá. No podemos omitir el poder de Dios y los milagros de Dios en nuestra vida y familia, en la iglesia, en nuestra nación. Dios dice, Salmos 14:1, Él dice el necio en su corazón, no hay Dios. El diablo quiere que pensemos eso. Y por eso buscamos inmediatamente, ¿verdad?, la ayuda del hombre, del amigo, de nuestra familia, y no la ayuda de Dios. Necesitamos ser humildes y reconocer que Él es, dice Proverbios 3, 5 al 6, ¿verdad? Dice, reconócelo en todos sus caminos. Amén. Tenemos que reconocer. Vamos Proverbios 3, usted lo conoce ahí, ¿verdad? Vamos pronto para no perder tiempo, pero por si se le olvidó, como
como a mí, dice 3, versículo 3, versículo 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócele en todos sus caminos y enderezará tus veredas, o sea, sabe en tu propia opinión, teme a Jehová y aparte del mal, porque será medicina en tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué importante es reconocer a Dios en nuestros caminos, reconocer a Dios en nuestra vida, que Él es quien provee, que Él es quien suple y es quien da. Tercer cosa, vamos respecto a este punto, yo sé que siempre me oyes. Debemos estar limpios, debemos reconocer que todo proviene de Dios, pero la tercera cosa, la oración hace algo especial en nuestra vida y es lo que nos conlleva, es lo que nos humilla, es lo que nos enseña, es lo que nos motiva a cada vez a orar y buscar el rostro de Dios, y es nada más que porque la oración doblega nuestra voluntad a la voluntad suya. Amén. La oración doblega nuestra voluntad a la voluntad suya. Mire conmigo Mateo 8. Mateo 8, ahí dice la palabra de Dios, versículo 13. Este hombre, centurión, note quién era. Jesús llega a este lugar, él oye que está sanando, él necesita hacer que su criado sea sanado, ¿verdad? Y Jesús dijo, no, yo iré y le sanaré. No, solamente di la palabra. Porque yo tengo gente bajo mi cargo, pero luego él dice, yo soy hombre bajo autoridad. Versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este hombre, la posición que él tenía no era para que a lo mejor se humillara de esa manera, pensara, yo puedo ordenar, yo puedo mandar, y es lo que él estaba diciendo. Pero él dijo, Señor, solamente di la palabra. Yo quiero doblegar mi voluntad, mi posición, lo que soy, a su voluntad suya. Y cuando entendemos esta parte, y es la razón que estamos tan acostumbrados a vivir a lo que caiga, a lo que suceda, como suceda, que hay decisiones tan importantes en nuestra vida, y muchas de ellas dependen de que si somos agradecidos y felices aquí en la tierra es porque tomamos una buena decisión, pero esa decisión debe de ir acompañada con la dirección de Dios. Y la razón de que muchas veces somos infelices, problemas tras problemas, y fracasamos es porque hemos tomado decisión fuera de la voluntad de Dios. Pensamos que Dios está, ¿verdad?, ahí jugando, como tomamos el teléfono, ¿verdad?, esto para acá, esto para allá, le doy lag, eso. No, Dios no está jugando de esa manera. Dios lo toma en serio. Para Dios es importante la vida del creyente. Dios quiere mostrar su poder, Dios quiere mostrar su voluntad, y todo es solamente en respuesta a la oración, a la oración nuestra, y no una oración como cuando oramos, ¿verdad? A veces como la comida, son decisiones tan importantes que lo tomamos tan a la ligera. Oramos por lo que el Señor bendice los alimentos y amén, y vamos, órale. Pero hay decisiones en las cuales necesitamos meter más oración. Y a veces nos olvidamos de tan importante que es esa decisión. Y a veces decimos, ay, me haya yo tenido un poquito más, tal vez haya detenido más en esto, tal vez haya pensado más en esa situación. Pero ya la hicimos. Pero Dios es especialista. Dios se alegra cuando buscamos, cuando hemos fracasado y reconocemos su humildad y vamos ante Él y doblegamos nuestra voluntad y hacemos la voluntad de Él. Dios se alegra. ¿Y sabe qué? Eso es lo mejor para nosotros. ¿Qué trabajo? A la escuela donde vamos, las amistades que tenemos, la decisión más importante que voy a tomar acerca de con quién voy a casar, con quién voy a hacer eso, a dónde voy a ir a servir a mi Dios. Por último, la oración es el único medio para recibir de Dios. Juan 15. Dije hace un momento al inicio, mi hermano, un día vamos a llegar al cielo. Un día vamos a llegar delante de Dios.
Y Dios quiere, Dios espera. Y sin duda, el libro de Job, encontramos que él dice que la bendición del que se iba a perder venía a mí. ¿Hay bendiciones que se pierden del creyente? Sí. ¿Hay bendiciones que Dios quiere darnos? Sí, pero se pierde. Y Job dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. ¿Se ha puesto a pensar qué bendiciones he perdido? ¿Qué bendiciones Dios libró de mi vida y se lo dio a otra persona, a otro creyente? Y el día que lleguemos delante de Dios, Dios nos mostrará tal vez ahí en un cuarto, así como esa venta de garage que, mira, todo eso tenía para ti, ¿verdad? Pero por falta de tu relación conmigo, tu falta de fe, por ser incrédulo, por no aprender a depender de mí, ¿por qué no me escuchaste? ¿Por qué eras absorto a esa voz? Y qué triste será, mi hermano. Dios quiere que aprendamos como hijos de Dios que la oración es el único medio para recibir de Dios y no más. Juan 15, 16 dice la palabra de Dios ahí, usted lo tiene ahí, Juan 15, 16. Encontramos dice la palabra de Dios, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Estoy bien? Sí, 15 y 16. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre, ¿no, hermanos? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿no? Dicemos, Él os lo dé. No es tal vez, no es a lo mejor, no es si me convences, no, no, no. Para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tenemos esa promesa. Qué grande promesa de parte de Dios, el saber que y todo lo que pides al Padre, Él os lo dé. ¿Se imagina? Que le diga la gasolinera más cercana ahorita, sobre todo que está cara, ¿verdad? Mira, tú vas a tener, mira, ¿cuál es la tarjeta? Cuantas veces tú quieras, tú llenas tu tanque de gasolina. Usted viajaría por todo lado, ¿verdad? Dijo Cristo, para que todo lo que ves al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire, capítulo 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Qué interesante, mi hermano. Cristo diciéndonos, enseñándonos. La pregunta es, ¿Cristo tenía necesidad de orar y pedir al Padre? Ahí en Juan 11, Él lo deja claro. Y Él dice que orando al Padre, ¿verdad? Levantando los ojos al cielo. Pero Él dice, Padre, yo sé que siempre me oyes. Pero Él se lo dice por estos, ¿verdad? Él quería mostrar tan importante es que la oración es el único medio para recibir de Dios el Padre. Porque la promesa es indudable en su claridad en la Escritura. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esa es la promesa. En realidad, el que ora no pone a Dios a prueba, sino que pone a prueba su propia vida espiritual. ¿Qué tanto hemos crecido en su vida espiritual? No ponemos prueba a Dios, no, sino ponemos a prueba nuestra propia vida espiritual. Porque el creyente maduro que ha aprendido a depender de Dios sabe que su Padre Celestial proveerá y dará según su voluntad. Y según su voluntad Dios dice, clama a mí, pídeme. Y todo lo que piensa el Padre mío, Él os lo dará. Y el que llama, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer como creyentes? ¿Vamos a aprender a depender de Dios? ¿O a depender de lo que venga de alguien más?
o de lo que caiga. No, no, no. Y por eso tenemos una vida muchas veces falto de fe, una vida espiritual mediocre, a medias, ¿verdad? No creemos todavía en los milagros. Cuando oímos un testimonio de un hermano que dice, yo estaba orando por tal cosa y Dios proveyó, y Dios suplió, y Dios sució eso fue chiripada nada más. No. Para el Hijo de Dios no hay casualidad. He aquí yo pongo la bendición y la maldición. Amén. Dios pone bendición, Dios quiere bendecir, Dios quiere suplir. Pero el único medio, o la oración es el único medio para recibir de Dios. Entonces, el Señor Jesús está aquí enseñando y diciendo, y note esto. Marta dice, Señor, que ya murió, ya huele, ya hiede. Dios está diciendo que para Dios no hay nada imposible. Dios puede aún levantar a ese muerto y hacerlo otra vez, que camine. Y Él lo mostró. Y qué interesante es, mi hermano. Y era para mostrar que para Dios no hay nada imposible. Amén, hermanos. No hay nada imposible. Y es la oración que mueve la mano de Dios. Amén. Cuando nuestras fuerzas han caído, todo se ha acabado, todos los medios, los recursos que tenemos, entonces simplemente nos queda el recurso de la oración. Y esa oración es la que mueve la mano de Dios y nos enseña que para Él no hay nada imposible. Y es lo que le estaba diciendo a Marta. Marta dijo, Señor, ya murió, ya lo sepultamos, ya no hay nada que hacer. ¿Para qué vas a mover la piedra? Señor, ya. Dijo Dios, no. Todavía se puede hacer algo. Y Él dijo, Señor, yo sé que siempre me oyes. Le pregunto en esta noche, ¿qué es aquello por el cual usted está angustiado, desesperado? Que tal vez usted ha agotado sus recursos. Tal vez usted ha orado, pero tal vez no ha insistido. Tal vez no ha insistido, como esa viuda. Tal vez nos está tocando vez tras vez, cada mañana, cada noche. Y el único medio y la única cosa que tenemos como hijo de Dios es depender de Él, doblegar nuestra voluntad y saber que Dios siempre nos oye. Amén. Puestos de pie, rostro inclinado, ojos cerrados.